Vamos a desarmar nuestra plancha, vamos a comenzar quitando los tornillos que están aquí. Aquí tenemos un daño, propiamente aquí, donde va el fusible térmico y está con el cable café, y el cable café se encuentra empalmado con una de las líneas del cable de energía. Ahí lo tenemos ya afuera. Lo vamos a soltar para poder sacar el fusible térmico. Vamos a sacar esto. Y entonces aquí está el fusible térmico y con toda seguridad que está dañado. Vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad. Y ahí vamos a ver qué le pasó a este. A ver. Y no hay ninguna respuesta. No hay continuidad y es por eso que no trabaja esta plancha. ¿Ok? Vamos a reemplazar este fusible térmico. Pero igual nosotros vamos a colocar este, que es el nuevo. Este tiene 250 grados, 10 amperios, 250 voltios también. Así que este es el que vamos a colocar. Aquí vamos a instalarlo. Miren, aquí está el fusible nuevo. Lo vamos a colocar. Vamos a tratar de empujarlo un poquito, que quede bien prensadito, para que no se nos vaya a soltar con facilidad. Bueno, como esto se mira dañado, que es donde aprieta el fusible, este tipo de conector, entonces vamos a reemplazarlo por este que está nuevo totalmente. Así que ya vamos a instalar aquí nuestro fusible. Vamos a colocar ahí. Luego lo apretamos, como hicimos en el otro extremo también. Y vamos entonces a darle una ubicación. Así que aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo aquí, donde va instalado. Lo vamos a poner ahí y lo vamos a apretar muy bien también. Lo vamos a presionar, dejarlo bien instalado para que no vaya a hacer mal contacto y quede bien sujeto. ¿Ok? Y así es como queda. ¿Ok? Ahora vamos a colocar aislantes térmicos. Tiene que estar esto cubierto con aislantes térmicos. Vamos a ponerle 2 que cubran ahí todo, ¿verdad? Y vamos a darle ya ubicación también a nuestro cable. ¿Ok? Ya con el aislante térmico pasamos el cable café por donde debe de ir para conectarse luego con la línea de energía. ¿Ok? Jalamos el cable con la picudita. Y ahora ya vamos a realizar el empalme de nuestro cable café, donde va ubicado el fusible, con el cable de nuestra entrada de energía eléctrica. Bueno, y ahora vamos a verificar que tengamos continuidad entre nuestro cable café y el fusible térmico. ¿Ok? Así que colocamos una punta aquí y la otra punta la vamos a colocar en el sector donde se encuentra el fusible y miren ustedes, ahí tenemos continuidad. ¿Ok? Ahora miren, así es como debe de quedar nuestro fusible pegando con la plataforma para controlar la temperatura. Y así es como va a ir. Ahora lo que vamos a proceder es a empezar a armar nuestra plancha. Ahora vamos a colocar este acople del regulador de temperatura que trabaja directamente con el termostato de nuestra plancha y ubicamos este acople de manera tal de que haga un acople perfecto con este regulador. Ya estamos cerrando nuestra plancha.
ubicamos los tornillos de atrás, los atornillamos. Ahora vamos a trabajar con el tornillo delantero, que es el único que tiene nuestra plancha. Luego ubicamos bien esta tapita, la cerramos. Y ahora lo que hace falta es colocar bien nuestro cable de energía, y para eso aquí tenemos este acople también que ubica correctamente nuestro cable en una posición para que no se dañe el cable mientras está en uso nuestra plancha. Ahora a presión vamos a colocar esta tapa trasera, la colocamos a presión inicialmente y luego vamos a atornillar estos tornillos, valga la redundancia. Vamos a colocar los tornillos, los atornillamos para empezar ya a realizar nuestra prueba de encendido de nuestra plancha. ¿Ok? Así que vamos a hacer las pruebas. ¿Ok? Y para eso vamos a necesitar nuestra regleta de energía. Ya la encendimos, ahí está el LED encendido. Conectamos e inmediatamente enciende nuestro LED en nuestra plancha como señal de que ya tiene una temperatura inicial y ya está empezando a calentar. Y aquí te tenemos unos videos para que sigas con nosotros.